Hola amigos, ¿cómo están? Hoy lo que les quiero mostrar de la mano de Famic, que tuvo la gentileza de mandar los materiales, es cómo hacer esta hermosa jarra de inoxidable o chopera, como le decimos acá en Argentina, para tomar cerveza, para tomar fernet, para lo que ustedes quieran. Está hecha sobre un caño de 100 milímetros, pared de 1,5 milímetros de acero inoxidable. Está soldado con electrodo. Vamos a aclarar esto que lo correcto, lo más aconsejable es soldar esto con TIC para que quede más prolijo, pero como yo quiero demostrar que se puede hacer con electrodo, con una inverter chiquitita y puede quedar prolijo en la soldadura, a veces quedan un poquito de manchas ahí, pero ahora lo vamos a pulir un poquito más y se va todo. Eso es lo que quiero demostrar, que se puede hacer. La única máquina complicada que usé fue un poquito el torno para pulir, pero si lo pule la mano lo pueden hacer perfectamente. Hicimos un grabado láser gracias al amigo Mario Morá, que tiene una excelente máquina. El loguito ahí. Así que bueno, les voy a dejar el paso a paso. Ya les digo, tiene una capacidad de 1,400 litros. Quedó una jarra espectacular. Así que espero que les guste, amigos. Miren hasta el final del video. Bien, ahí vamos a cortar el caño con amoladora, con un disco especial para inoxidable, recuerden eso. Y siempre es importante que esté parejo el corte, por ahí no va a venir parejo el corte. ¿Qué hago yo para cuando tengo que emparejar y no tengo referencia? Porque si uno de los dos lados no tengo parejo, corto una cartulina lo más perfecta posible con una regla, le hago la circunferencia ahí y ahí marco para tener una referencia de escuadra. Vamos a cortar ahí y seguimos. Después que tenemos un lado lo más prolijo posible, ahora sí ya marcamos hacia acá la distancia que queremos cortar y repetimos la forma de marcar.
Bueno, acá hacemos un paréntesis. Lo primero que vamos a hacer, puntear con el electrodo, darle unos puntos de soldadura. Ahora vamos a revisar toda la circunferencia. Si está bien parejito, ahí lo vamos a gastar para emparejarlo bien. Y después vamos a soldar por punto. Tengan mucho cuidado porque la escoria del inoxidable busca saltar sola. Así que hagan todo esto con antipar. Bien, ya estamos procediendo a soldar. Lo que es importante es que regulen bien la máquina. Yo en este caso está en unos 60 amperes, 70, que es un poquito más de lo recomendado para el electrodo 1,5, pero para que no se pase para adentro la soldadura, ¿no es cierto? Y no hagan cordones tan largos, vayan haciendo cordones. Ahí escuchan, está saltando la escoria, así que tengan cuidado. Soldamos todo, pasamos disco flap y empezamos a pulir. Bueno, ahí ya está soldado, vamos a esperar que se enfríe. Le vamos a dar la primera pulida con un disco flap y probamos si no hay filtraciones. Ahí está, entonces ya comprobamos que no hay pérdidas. Y bueno, ahora lo vamos a poner en el torno a pulir. Si no tienen el torno, que no todos lo van a tener, con paciencia, con una lija larga, van puliendo en sentido de las rayas del acero inoxidable para no rayarlo. Cover them up so